Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros somos grupo número 2, adultos mayores. Somos Benavides Agustín, Quiroga Lautaro, Rodríguez Facundo y Sotonabuelo, los que vamos a presentar el trabajo. Bueno, antes de comenzar, les quería comentar primero qué son los adultos mayores, como una primera definición, según la Convención Interamericana sobre protección de derechos de las personas mayores. Un adulto mayor es una persona mayor de 60 años aproximadamente. Esa edad puede cambiar, ¿sí? Según alguna ley interna de un país, en donde esa edad base puede ser menor o mayor, siempre y cuando esta edad no sea mayor a los 75 años. Pasa, Facu. Bueno, primero, ¿cómo deberíamos llamar a los adultos mayores? Hay algunas, o sea, según esta convención interamericana, hay algunas formas de nombrar algunas expresiones correctas para este grupo y algunas expresiones incorrectas. Las correctas son nombrarlos como mayores o como personas mayores. ¿Por qué? Porque son términos más objetivos, que no conllevan carga ni valoraciones de ningún tipo, no discriminan ni nada. O también personas de edad avanzada o población mayor, ya que también es una expresión adecuada y neutral para este grupo. Luego están las expresiones incorrectas, que son viejo, decrépito, abuelo, abuela, tercera edad o jubilado. ¿Por qué? Viejo, decrépito, esas dos son términos que están cargados de prejuicios, ¿sí? Y que por lo general no responden a la realidad de la mayoría de los adultos mayores. Luego, la palabra abuelo o abuela tampoco representa a las personas mayores, ya que está dirigida a un grupo que tiene esta relación de parentesco. Entonces, si alguien, por ejemplo, no tiene hijos, no tiene nietos, llamarlo abuelo o abuela también está incorrecto. Al igual que tercera edad o jubilado, son situaciones específicas de cada persona. Entonces, por eso es incorrecto llamarlo así. Pasa a la próxima, Facu. Bueno, sí, Hago una intervención cortita, chicos, acá. Me parece importante estas aclaraciones de la cuestión sobre todo de las frases incorrectas, digamos, eh, en función de cómo nos referimos a las personas, al adulto mayor, sobre todo que son personas, ¿no? De un obeso o de un trastorno alimentario, de un asmático o de un diabético, sino que es una persona que tiene tal o cual patología o que está transitando tal o cual patología. Entonces, ya la Convención Interamericana, al incorporar el término persona adelante, ya está colocando como un sujeto de derecho, ¿no? Entonces, esto de personas mayores me parece que hoy es lo que se está utilizando a nivel coloquial en el mundo. claro. Y esto de, bueno, esto de tercera edad, de jubilado, demás, eh, vuelvo a repetir, es lo mismo que la idea de las patologías. O sea, no es un diabético, no es un obeso, no es un asmático, sino que es una persona que tiene tal o cual característica, como puede ser una persona alta, como puede ser una persona baja, como puede ser una persona joven, pero sí, Mm, primero que nada persona. Entonces eso claro. me parece que es importante. Y a pesar de que el término abuelo o abuela puede remitir a un dato o una connotación, digamos, cariñosa, pero también, como bien decían los compañeros, la, la gran problemática que tiene eh, eh, Se le corta el audio, profe. las personas mayores son Profe, capaz que que si apaga la cámara no se le traba el tienen audio. nosotros no sabemos si ese abuelo a lo mejor prueba
Se escucha igual, profe, se le escucha mal. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahora sí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí. No, simplemente esto de edad y el hecho el término abuelo o abuela, que puede resultar, digamos, desde lo afectuoso, un término cariñoso, pero bueno, nosotros no sabemos la situación en que llega esa persona. A lo mejor no tiene nietos o recientemente se le ha muerto un nieto y la palabra abuelo tiene una carga emocional Se le cortó de vuelta. muy fuerte para esta persona. Entonces, salvo que sea un familiar nuestro, Profe, no se le escucha nada. Claro, ahí se le escuchó al último profe y bueno, o sea, se entendió lo que quiere llegar, que estas formas incorrectas de de nombrar cariño, de a un adulto. abuelo. Bueno, profe, decimos nosotros. Bueno, o sea, con lo que dice el profe, estas malas expresiones de cómo llamar a un adulto mayor son etiquetas. Y por ahí, como dice el profe, llamar a abuelo a una persona se lo podría hacer, por ejemplo, en el ámbito familiar. O sea, tu abuelo sí, decirle abuelo porque sabes la situación en la cual está, pero desconociendo la situación de cada persona, no hay que nombrarlo así. Bueno, sigamos. Algunas conceptualizaciones introductorias a correcto, al tema. Primero, el envejecimiento, un término sacado del diccionario del Instituto Oxford English, que dice que es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. O sea, son modificaciones que van surgiendo con el tiempo. A medida que crecemos, que avanza nuestra edad, van apareciendo todos estos cambios. Estos cambios suponen una disminución de la capacidad de adaptación en todos los órganos, aparatos y sistemas, lo cual hace que cada individuo o cualquier otro ser vivo sea más vulnerable al medio y ante los cambios del medio. Bueno, una aclaración a este concepto es que estos cambios no son iguales a todos. Los cambios pueden aparecer en diferentes etapas y de diferentes formas. Pueden haber dos personas mayores de 70 años, perdón, se me escapó. Pueden haber dos personas mayores de 70 años con diferentes patologías y con unos cambios diferentes cada uno. Bueno, luego está el aumento del porcentaje de la población mayor. Esto se da porque, o sea, por los avances médicos y tecnológicos que hacen que la esperanza de vida sea mayor. Entonces, al alargar la vida, hay más cantidad de gente que puede ser parte de este grupo. No quiere decir que lleguen en las mejores condiciones, claramente. Pero si antes la esperanza de vida era 50 años, por ejemplo, y ahora es 80, es común. Sí, profe, disculpe. Entonces, más gente puede ser parte de este grupo. Luego, dentro de esta población, la mayoría es del sexo femenino. Como acá dice, fenómeno de la feminización de la vejez. Esto se da según diferentes mujeres, o sea, esto lo que dicen ellas es por una cuestión cultural, ¿sí? Que ellas viven entre unos 6 y 8 años más que los hombres. Llegan en peores condiciones a esa edad, pero sí viven más. ¿Por qué? Primero porque están más acostumbradas a ir al médico, ¿sí? Por el ciclo reproductivo. Entonces, al ir más veces al médico, pueden realizarse más controles y con eso prevenir algunas patologías. Luego, por la cuestión esta del sexo fuerte, del hombre, ¿sí? Que como siempre es, supuestamente, ¿no? Entre comillas, el trabajador, el que lleva el pan a la casa, es el que labura, entonces está más expuesto al medio, haciendo de que, bueno, por esa razón,
viva menos, de que llegue en malas condiciones a una edad temprana. Y también porque, por lo general, un adulto mayor hombre niega las enfermedades. Al momento que la tiene, niega de que lo tiene y por ende no se va a hacer un tratamiento, no se va a hacer ver y eso, bueno, produce de que se mueran antes. Bueno, y por último están los estereotipos y discriminaciones contra las personas de edad avanzada. Acá yo los quería hacer participar de ustedes, porque yo acá tengo unos estereotipos de lo que se dice de las personas mayores, ¿sí? ¿Qué es lo que se dice sobre ellos y cómo afecta? No sé si ustedes, o sea, supongo que saben qué se dice. Si alguno se anima a decirme algunos estereotipos de cómo son los adultos mayores, estaría buenísimo. Le doy la palabra a ustedes, pues quien participa. Ahí los adultos mayores son medio cerrados en cuanto a las ideas y eso no les permite ver o hacer ciertas enfermedades Muy en este bien, caso. esa es una. Caratacho. ¿Alguno más? Si no se anima a hablar, me lo puede mandar por el chat que yo lo leo. Los adultos mayores suelen caminar encorvados, así, doblados, jorobas. También un aspecto físico. ¿Algo más en lo social? En sus Y por ahí experiencias se de vida, basan, entonces no hace mucho caso a las nuevas actualizaciones, digamos, a las nuevas tecnologías y a los nuevos conocimientos, por ahí se guía mucho más por su experiencia de vida y nada más. Claro, la famosa mente cuadrada, digamos, que no salimos de lo que ya conocemos. Claro, estereotipo en realidad En haciendo relación, referencia a qué es lo que se cree comúnmente o qué es lo que está instalado acerca de los adultos mayores. O sea, no tanto lo que es el adulto mayor, sino cuáles son esas creencias que ya están instaladas en la sociedad y están mal instaladas. Otra creencia puede ser que no son capaces de realizar las cosas por sí mismos. eso, exactamente eso quería llegar, más que nada. Claro, los adultos mayores viven, o sea, existe la creencia de que viven en una relación de dependencia, ¿sí? De sus familiares o de sus cuidadores, de lo que sea. Es una creencia nada más porque yo conozco, mi abuela es súper independiente, por ejemplo, un ejemplo así medio sonso. Pero bueno, esto, al ser dependientes de sus familiares, de su entorno, hacen que sean, o sea, hace que se consideren que son una carga, ¿sí? Para la familia. Bueno, estos estereotipos muchas veces llevan, no tanto en el ámbito familiar, sino en una residencia, por ejemplo, a que los adultos mayores reciban maltratos, ya sean físicos o psicológicos, ¿sí? Causando muy graves consecuencias en ellos. Seguí a la próxima, Facu. Bueno, por último, el marco jurídico y normativo, ¿sí? Con respecto a los adultos mayores. El artículo número 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU prohíbe la discriminación fundada en la condición de una persona. Esta prohibición abarca la edad. O sea, este artículo dicta que no ser discriminado es un derecho humano. Y como sabemos, muchas veces los adultos mayores en un hospital o con el servicio de emergencia son discriminados. Siempre se los deja en una menor prioridad ante el resto. Ante una emergencia, lo que sea, siempre se le da prioridad a una persona de menor edad. Luego, el envejecimiento activo como marco político de la Organización Mundial de la Salud. Este marco define el envejecimiento, activo como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la vida
de las personas a medida que envejecen, la calidad de vida de las personas que envejecen, ¿sí? Hace hincapié más en la necesidad de actuar en múltiples sectores con el objetivo de asegurar que las personas mayores sigan siendo un recurso para sus familias, haciendo que lleguen en las mejores condiciones que se puedan. Propone 4 políticas fundamentales para la respuesta a los sistemas de salud, que son los que pusimos acá. Prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades crónicas y mortalidad prematura. Reducir los factores de riesgo relacionados con la edad. Desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean accesibles y de gran calidad, relacionado con lo que dije antes, y proporcionar formación y educación a los cuidadores, también por esto lo de la discriminación que hablamos recién. Esas son las 4 políticas que propone. Bueno, por último, ahí abajo dice el abrazo mundial. Eso lo pusimos porque es un evento, digamos, que organiza la Organización Mundial de la Salud, que es una caminata intergeneracional de alcance mundial que se lleva a cabo anualmente alrededor del 1 de octubre. Este año, por lo que tengo entendido, no se hizo por cuestiones medio obvias de la pandemia y demás. Y bueno, se organiza una serie de caminatas y otros eventos en todo el mundo en alrededor de 24 horas, más o menos eso es lo que dura. Pasamos al siguiente, Facu. Bueno, ¿se me escucha? Vamos. ¿Se me escucha? Sí, Facu. Sí. De 10. Bueno, a colación de lo que decía Lauti, eso del abrazo mundial se hace en el 1 de octubre, que es el Día del Adulto Mayor, que fue ayer. No sé si vieron algunas imágenes o algo, pero bueno, ayer se celebró el Día del Adulto Mayor. Hoy creo que la UPC hace un evento dedicado a esas personas. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de los cambios al envejecer, ¿sí? En distintas dimensiones, que es más o menos a rasgos generales lo que puede pasar, que si bien la gente vive más, como dijo Lauti, no siempre vive en buena forma, porque siempre le van apareciendo algunas limitaciones, digamos. Para empezar, quiero leer esta frase de 2 autores, Vila y Riva de Neira, en el 99, que un poco resume todo lo que vamos a hablar ahora. La vejez trae transformaciones personales de las condiciones físicas, de la independencia económica y funcional, la modificación de roles dentro de la familia, la participación en el mercado laboral, el uso del tiempo libre, la autopercepción, la percepción que los demás tienen de nosotros, etc. Y bueno, ahora vamos a dividirlo en 5 dimensiones, más o menos los cambios, que vamos a hablar una por una. Primero, lo que es la capacidad cardiorrespiratoria, ¿sí? De cómo movilizamos el oxígeno a través del corazón, que inhalamos a través de los pulmones. Se ve una reducción de lo que es el VO2 máximo, ¿sí? Se reduce lo que es el consumo de oxígeno máximo que puede tener el adulto mayor. Algo muy importante y que va a colación de esto es la reducción de la densidad mitocondrial. O sea, de la cantidad de las mitocondrias que tiene la persona se reduce. También se reduce la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca en reposo de un adulto y de un adulto mayor es similar, pero los niveles máximos es lo que más cambia. El techo, digamos, por así decirlo, baja mucho a medida que crecemos en la edad. También hay un aumento de la tensión arterial, esta sí, tanto en reposo como en ejercicio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta también cuando vamos a hacer ejercicios, qué ejercicios aumentan o no la tensión arterial, como los isométricos, hay que tenerlo en cuenta. Después hay un deterioro del sistema nervioso autónomo a nivel simpático y parasimpático. Esto podría ser un poco de que el adulto mayor necesita una buena entrada en calor, por así decirlo, no como un niño que es muy rápido, que es con un juego, y necesita una muy buena vuelta a la calma, ¿sí? Por nivel de tensión arterial, de frecuencia cardíaca. Hay que tomarse bien el tiempo, digamos, de entrarlo en calor del acondicionamiento inicial y de volverlo a la calma. No es que termina el juego, terminó la actividad, cada uno a su casa. Y además, un poco más a otro plano, hay un debilitamiento y acortamiento de los músculos respiratorios, que lo vimos un poco con el profe el viernes pasado. Por ejemplo, acortamiento de los pectorales y de músculos de la caja torácica que tienen que ver con la respiración, que es importante a los que son débiles fortalecerlos y los que están acortados, bueno, estirarlos como lo vimos antes. Y también algo muy, muy importante es la frecuencia de la aparición de disnea.
disnea como una dificultad para respirar. Es muy, digamos, común que al hacer algún juego, alguna actividad, el adulto mayor tenga una dificultad para respirar y se tenga que frenar. Así que es importante ver, digamos, qué tipo de demanda le voy a presentar. Bueno, en lo que es la fuerza muscular, hay una sarcopenia de lo que son principalmente las fibras tipo 2, tipo 2B, lo que son las fibras, digamos, explosivas. Las fibras lentas no sufren tanto la sarcopenia, pero si una persona es hipocinética, se mueve poco, lo que más se ve afectado son sus movimientos explosivos, ¿sí? O sus movimientos rápidos, por así decirlo. Es importante, si progresivamente se puede estimular eso, porque es lo que más afectado se ve. También a nivel de la fuerza se ve disminuida su velocidad, que podríamos decir potencia, como recién dijimos, y su resistencia. Esto de resistir a través de la fuerza una carga. También aparece mucho la dinapenia, ¿sí? Que dinapenia simplemente es la pérdida de fuerza, no es causada por una enfermedad, sino que por la poca estimulación perdemos unidades motoras, digamos, conexiones neuromusculares, y somos capaces de producir menos fuerza. Por eso es muy importante, por la sarcopenia y la dinapenia, siempre estimular la fuerza en el adulto mayor. No hay que tenerle miedo, digamos, muy importante. Y algo que da cuenta, digamos, de cómo está el músculo es el hueso. Y lo que sufre mucho el adulto mayor es la osteoporosis, ¿sí? Que es esto de la pérdida de la calidad de mineral ósea, perder hueso, por así decirlo. La calidad ósea es peor y obviamente aumenta el riesgo de fracturas, que pasa muchísimo. Y bueno, lo que tenemos que intentar a través del entrenamiento de la fuerza es también mejorar la calidad ósea, combatir un poco la osteoporosis. Y un poco con lo que vimos antes con el profe, esto del tono muscular y postura, hay que tenerlo en cuenta para trabajar los músculos débiles, ¿sí? Posturales, lo que estén debilitados, que puede ser en la región posterior, trabajar la fuerza en esa zona concreta. A nivel de flexibilidad, hay una reducción notable de la amplitud de movimiento, ¿sí? De los rangos donde la persona se puede mover y controlar ese movimiento. Hay mucho aumento en la rigidez articular, ¿sí? Que tiene que ver con eso. La disminución del rango de movimiento óptimo. La persona que antes podía mover el hombro de cierta forma, ahora lo tiene mucho más corto, sin darse cuenta, porque pasaron los años y no lo movió más. Es importante estimular siempre los movimientos amplios, digamos, no que la persona se exija, como puede ser un entrenamiento de la flexibilidad conocido, que se exija 40 segundos, sino que cotidianamente que se mueva en rangos completos, digamos. A nivel de lo que es la membrana sinovial, y tiene que ver la rigidez articular, esto del líquido sinovial que activamos siempre, que seguro conocen, para lubricar la articulación, hay un déficit, las células funcionan peor, por lo tanto cuesta mucho más lubricar esa articulación. Obviamente va a depender del pasado deportivo, físico que tuvo la persona, ¿no? Y también hay un mayor riesgo de sufrir lesiones articulares y o musculares por todo esto que venimos hablando. Y bueno, como antes en fuerza tenemos que tener en cuenta los músculos debilitados, en este ámbito tenemos que tener más en cuenta los músculos acortados, ¿sí? Como puede ser el pectoral que hablamos recién. Y bueno, ahí en la foto quise poner una persona atándose los cordones, algo muy simple, y creo que la flexibilidad en esta edad gira más en estos temas, en los movimientos habituales, en lo que hacemos en la casa, que una persona sea capaz de atarse los cordones, de cortarse las uñas, de bañarse tranquilo, no sé, que la flexibilidad ayude en estos movimientos, digamos. Después, capacidad neuromuscular, es el anteúltimo. Hay una reducción notable en lo que es la velocidad de conducción nerviosa, ¿sí? Las vainas de mielina que están, digamos, en las conexiones de las neuronas, es lo que le da velocidad a la conducción. Y hay un deterioramiento, digamos, en esas capas de mielina, por lo tanto, a la persona mayor, esas transmisiones, digamos, que se dan entre las neuronas suceden mucho más lento, si no se estimulan. Hay un déficit en lo que es la coordinación intra e intermuscular, o sea, la coordinación en un mismo músculo internamente y entre músculos,
por lo que también es muy importante todo lo que son las capacidades coordinativas, estimular. Y algo que está en negrito y como se ve en la foto, es que aumenta el incremento de riesgo de caídas, ¿sí? Por esto de la coordinación, por esto de la conducción nerviosa, el adulto mayor está muy expuesto, obviamente si es una persona hipocinética que se mueve poco, a caídas. Y como vimos antes de cómo pueden estar los huesos, esas caídas pueden traer fracturas. Así que es muy importante también la prevención en ese sentido. Y bueno, también trae limitaciones, ya un poco en otro ámbito, en receptores sensitivos, ya sean interoceptores o esteroceptores. Y también a nivel de los propioceptivos, que también los vimos, de los niveles de los tendones, de los músculos, articulaciones, interoceptivos, esteroceptores también a nivel de la vista, de escuchar, de tocar. Y bueno, también, por ejemplo, los termorreceptores. Muchos adultos mayores cuando quieren tocar algo no saben muy bien si está muy caliente o muy frío. Los nociceptores, si esto les tarda en llegar el dolor, por esto que hablamos de la mielina. Por eso es muy importante también tener en cuenta esas cosas que se pueden estimular también. Y a raíz de eso, la última dimensión es lo psicológico-social, ¿sí? Como estos órganos sensoriales están afectados, todos los que nombré recién, se dificulta la comunicación, se dificulta la sociabilización, que es como el personaje de Up, no sé si vieron la película, que por ejemplo eso da como resultado el aislamiento y la soledad. Mi abuelo, por ejemplo, como Lauti habló de suyo, tenía siempre los miércoles una juntada con los amigos de mi papá y su hijo. Se juntaban siempre a jugar al fútbol, no sé. Y él, como empezó a quedarse sordo, le dijo a mi abuela que no quería ir porque se sentía que era una molestia, porque le tenían que repetir 5 veces las cosas. Y eso es lo que trae un poco cuando los órganos sensoriales se ven afectados. Esa sensación de estorbo, que es lo que está resaltado. Y bueno, en algunos casos, como dijo Lauti, sufren discriminación, sufren maltratos. Y todo eso trae de que ellos tengan dificultades en la noción de esquema corporal, o sea, se ve afectado, se sienten algo que no son capaces. Y lo que tenemos que buscar en la educación física y en lo que rodea al adulto mayor es siempre la sensación de protagonismo, de no ser un estorbo, sino ser protagonistas y saber que pueden seguir creando cosas y seguir haciendo las cosas que les gustan, como un poco también se ve en la película. Bueno. ¿Nahue? Mira, ¿se me escucha? Sí. Bien, un poco Sí. para hablar de algunas cosas que ya un poco las sabemos, pero como para ponerlas un poco en claro, cuáles son las enfermedades asociadas a esta etapa de la vida, que son lo que son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades las enfermedades cardiovasculares como las cardiopatías o la insuficiencia cardíaca, enfermedades del aparato respiratorio como el EPOC, que es muy común en los adultos mayores y que también por eso son un grupo de riesgo a la hora de vacunarnos, ¿no? Fíjense que la vacuna contra la gripe siempre está recomendada para este grupo de edad. Después lo que son las enfermedades metabólicas, que bueno, ya el grupo anterior también nos habló de lo que era la diabetes, en este caso es para lo que son los adultos mayores. Enfermedades de tipo sistémico, que son súper importantes, después lo vamos a ver a la hora de proponer una clase, que son como la artritis, la artrosis, y las enfermedades degenerativas, y las enfermedades del aparato locomotor, como la osteoporosis o la sarcopenia, que habló recién Facu, y la obesidad, que también es bastante común en esta edad. Bueno, y también hablar de cuáles pueden ser los beneficios a la hora de prescribir la actividad física en adultos mayores, que es la capacidad del autocuidado, mejorarla, mejorar la condición aeróbica, aumentar la fuerza y la resistencia muscular. Ahora también vamos a hablar un poquito de eso y de lo que también ya habló Facu. Mejora la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación. La actividad física también nos ayuda a mejorar la socialización. A la hora de hacer actividad física, generalmente los adultos mayores la hacen en grupos.
ayuda con el control de peso, la nutrición, en cuanto a la digestión también, evitar el estreñimiento, lo que comúnmente se dice poder vivir bien de cuerpo, mejorar la relajación, sentirse relajados, la ansiedad, la depresión y la calidad de sueño, que es muy importante, y mejorar la sexualidad. El que puede, bueno. Bueno, y algo que también recién habíamos hablado también en cuanto a educación física de adultos mayores, es esto del envejecimiento como marco político, esto de poder poner en normas legales condiciones para los adultos mayores. Y bueno, hablar un poco también de nuestra entrevista con el profesional del ámbito, cuando nosotros tuvimos la posibilidad, y bueno, realizamos preguntas en cuanto a los adultos mayores, como si son constantes a la hora de realizar las actividades, o son propensos a abandonar. Lo que nos comentaron fue que sí son muy constantes, sobre todo cuando los adultos mayores logran ver los cambios y los beneficios. Bueno, las actividades que más les gustan a los adultos mayores, que son la gimnasia en el agua, el tejo, mucho les gusta, el folclore, la natación. Bueno, también sobre qué enfermedades predominan, eso bueno, recién ya lo vimos, sobre todo qué consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de formar un vínculo con el adulto mayor, y es esto de dirigirse de una forma agradable, de no hablarles como si no entendieran lo que está sucediendo, porque a veces a los adultos mayores les hablamos de una forma como si fuesen bebés y nada que ver. Bueno, por otro lado, no buscar entretener, sino ayudar a hacer. Esto que venía también hablando Facu, esto de buscar la mayor autonomía posible al adulto mayor y no un espacio para que el adulto mayor pase el tiempo únicamente, sino buscarle la utilidad a la actividad física. Bueno, lo de un diagnóstico personalizado, que también fue lo que hablamos con el profesional del ámbito, y que ahora también voy a hacer referencia en la propuesta de clase, y esto del rol social de la actividad física, ¿no? Como también decía Facu recién, poder darle un lugar al adulto mayor para que se sienta social, para que sienta acompañamiento, para que se sienta útil, para no sentir esta soledad que generalmente en muchos casos suele suceder con los adultos mayores. Bien. En cuanto a la propuesta de clase, no sé si, perdón, ¿quiso decir algo, profe? Bien. En cuanto a la propuesta de clase, lo primero que se nos ocurre pensar es cuáles tienen que ser las consideraciones previas para realizar la propuesta, ¿no? Y es, ¿qué debemos tener en cuenta antes de planificar? ¿Y qué tipo de actividades son las que vamos a planificar? Y ahora vamos a ver las diferencias entre los tipos de actividades. Bien. En las imágenes que estamos viendo ahí, estamos viendo dos tipos de grupos de adultos mayores. Generalmente a los adultos mayores, a los grupos de actividad física se los suele diferenciar entre grupos activos y grupos pasivos. La imagen de arriba, el grupo es un grupo pasivo, y la imagen de abajo es un grupo activo. Rápidamente se pueden dar cuenta por qué, pero bueno, ahora lo vamos a explicar. Y que determina en qué grupo se encuentra cada adulto mayor, y son las posibilidades motrices y cognitivas de estas personas. Podemos encontrarnos en los grupos pasivos, sobre todo, que las actividades se realizan sentados o con poco rango de desplazamientos, y esto puede ser debido a tanto enfermedades cognitivas, que pueden ser la demencia, puede ser el Alzheimer, o enfermedades de tipo motrices, como puede ser problemas en la cadera, fracturas, algún esguince, quizás tienen poca estabilidad en cuanto a los apoyos, entonces se los considera a ese grupo y a este tipo de discapacidades
en los grupos pasivos. Y en cuanto a los grupos activos, bueno, son, por lo contrario, personas que pueden tener distintos tipos de desplazamientos, que cognitivamente no tienen ninguna enfermedad. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de realizar la propuesta, saber a qué determinado grupo va a estar guiada la propuesta. Después, bueno, si el grupo en general se caracteriza por alguna de estos tipos de discapacidades, pueden ser motrices o cognitivas, a veces nos encontramos en un grupo donde todos poseen algún tipo de discapacidad cognitiva o motriz. Si en el grupo que nos vamos a encontrar las discapacidades no son generales y son particulares, bueno, saber de antemano y con responsabilidad cómo nos vamos a manejar. No podemos dar una misma clase para todos y para todas, sabiendo que tenemos 3 o 4 personas que poseen algún tipo de discapacidad. Entonces, saber de antemano cómo vamos a proceder, saber si tenemos algún ayudante o profesional a cargo que sea responsable y que esté en el tema. Bueno, como dice, para realizarlo de forma responsable. Y además, tener en cuenta cuáles son los gustos y los objetivos personales de cada adulto mayor. Bien. Por otro lado es qué tipo de actividades vamos a planificar. Podemos planificar actividades de tipo recreativas o actividades que tengan que ver más con la actividad física general. En la imagen de arriba podemos ver un grupo que está haciendo una actividad recreativa y en la de abajo un grupo que está haciendo actividad física. ¿En qué se caracterizan los grupos generalmente? Y generalmente las actividades recreativas son las que, en general, ¿no? Hay actividades recreativas que son sin desplazamientos, pero son requeridas por los desplazamientos, por los movimientos, más por la socialización y el contacto entre los pares, y la actividad física generalmente está más dirigida para lo que veíamos recién, para los grupos pasivos que tienen poco rango de desplazamiento. Y bueno, una propuesta de clase, tomando como referencia a un grupo pasivo, como ahí vemos que están las mujeres adultas mayores, que son muy importantes los trabajos de fuerza, tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores, que estos pueden realizarse con materiales como elásticos, mancuernas y tobilleras, lo que hablaba Facu. Esto evita las caídas, favorece lo que es la independencia motriz del adulto mayor. Trabajos de coordinación, que pueden ser con pelotas, que pueden ser picándolas en el lugar, al ritmo de las palmas o al ritmo de la música. Los adultos mayores son muy afines a realizar actividad física con música que sea de su época también. He tenido la posibilidad de dar clases para adultos mayores y constantemente piden música, poneme, ¿cómo se llama Julio Iglesias, poneme eso, en esas épocas. Y ejercicios némicos, que son para la mejora de la memoria, que si están dirigidas también a grupos pasivos que tengan algún tipo de enfermedad cognitiva, como la demencia, como el Alzheimer, y que constantemente se estén olvidando de las cosas, bueno, trabajar un poco lo que es claro, Sandro, Nino Bravo, bueno, yo tengo una playlist en Spotify con todo esto, porque todo el tiempo me pedían que ponga eso, y bueno, yo ya la tenía guardada. Bueno, como les decía, ejercicios de ayuda a memoria, que pueden ser como pasarle la pelota a algún compañero, previamente nombrándolo. Esto puede ser tanto con grupos que ya se conozcan, o con grupos que recién se estén conociendo, como una actividad de presentación. Una variante puede ser también nombrar previamente algún gusto personal, que puede ser, hola, soy Nahuel, me gusta comer asado. Entonces, cada uno puede ir nombrando sus gustos personales, y en el otro momento, cuando me toque pasarle la pelota a Nahuel, por ejemplo, le decimos, bueno, me gusta el asado, ¿no? Y así realizar actividades que tengan este tipo de ayuda a memoria, por así decirlo. Bien. Y como último,
Esto es más para la reflexión. Por el tema del COVID, no lo queríamos pasar por alto. COVID y el adulto mayor, rol de la educación física. Esto, como es algo muy nuevo, es algo más para debatir, para reflexionar, que estaría bueno si hay tiempo y si quieren hacerlo ahora con los chicos que tengan ganas y se animen a hablar. ¿Qué cosas habría que tener en cuenta por el tema del aislamiento? La actividad física, como vimos con Mario Di Santo en la cátedra que está él a cargo, hizo ahora una jornada sobre COVID, y la actividad física, por un lado, se necesita porque refuerza el sistema inmunológico en lo que el virus lo debilita. Si una persona está físicamente activa, el virus va a repercutir mucho menos, como podría ser una persona que no lo está así. Pero también está todo como el adulto mayor necesita estar aislado para que no le agarre el virus por ser un factor de riesgo por distintas cosas. Así que como para tocar este tema que nos parece muy importante, la idea era con los chicos que pensamos algunas cosas, reflexionar con ustedes y con el profe, obvio, acerca de lo que dice la diapositiva, COVID y el adulto mayor, cuál es el rol o qué tiene que tener en cuenta la educación física, que sería para cerrar la exposición. Bueno, trayendo quizás un ejemplo mío, yo el año pasado hice la materia optativa de adultos mayores, y hablando con quien fuera mi docente orientadora, la docente que es kinesióloga, que daba la actividad física en el geriátrico Pueblo Sabio, me contaba que desde que surgió la pandemia están confinados, ningún adulto mayor puede salir, realizan actividad una sola vez por semana mediante videollamada, lo cual el año pasado lo hacían 3 veces por semana. Ningún familiar puede ir a verlos, este es un caso particular porque es un geriátrico, ¿no? Ningún familiar puede entrar a verlos, únicamente una vez por semana pueden verse a través de un acrílico que tiene el geriátrico, así que no tienen contacto absolutamente con nadie, salvo con el personal de lo que sería la enfermería del geriátrico. No sé si alguien quiere comentar algo más, o quizás alguna experiencia que tengan, algún adulto mayor cerca. Sí, porque por un lado es como que el adulto mayor es la única persona dividiendo el rango etario, ¿no? Que no puede tener contacto con nadie, está muy limitada en el contacto. Y también por otro lado es la persona que más necesita moverse y que más necesita la ayuda de un profesional para moverse. Y bueno, ahí Nahue dijo muchos medios, como las prácticas acuáticas, deportes que se pueden usar. Pero bueno, también estaba bueno pensar qué puede hacer la educación física por esta población que está muy, muy expuesta, muy limitada. ¿Qué podemos hacer o qué cosas tener en cuenta? ¿Qué ideas o qué se puede problematizar, debatir? Claro, y bueno, como decía Facu recién, en cuanto a la reflexión y a la contradicción, si bien son los que más necesitan actividad física, son los que menos posibilidades tienen de salir, y cuando yo hablaba, bueno, con mi docente orientadora me decía, de salud están bien, y yo pensaba, sí, de salud están bien porque no salen y no tienen contacto con el COVID, por así decirlo. Pero, por otro lado, bueno, ¿qué es estar saludable, no? Porque ella me decía que se angustian, se sienten solos, extrañan, entonces también empezar a pensar que están un poco faltos de salud, quizás de salud social, y que la actividad física era lo que se lo permitía también. No sé si me escuchan, chicos, ahí. Sí, se escucha bien. No, digo, una cosa que es importante, me parece que ustedes lo marcaron en algún momento, es la formación de las personas que están cuidando a los adultos. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bien. Digo, esta es una tendencia, ustedes lo marcaron en su presentación, y es una tendencia, inclusive incluirla dentro de carreras universitarias, ¿no? El famoso acompañante terapéutico, y que excede, digamos, al campo de la actividad física, es decir, es una persona que tiene una preparación y un conocimiento de la característica del adulto mayor,
en todas sus facetas, además de la actividad física, de todo lo que ustedes mencionaron, todos estos aspectos emocionales y demás, que se han visto muy afectados con esta cuestión del COVID, sobre todo teniendo en cuenta que a diferencia de la juventud, la mayoría de los adultos no tienen acceso a la tecnología, por ejemplo, para establecer comunicaciones fluidas a través de videollamadas y eso. Por ahí si se encuentran en una residencia o en un lugar donde están con otras personas que pueden programar una videollamada, que los pueden conectar con sus familiares y que le pueden dar una mano, eso se ve zanjado, digamos, se acerca. Pero bueno, hay gente que sí maneja redes sociales, que está en el Facebook, que utiliza WhatsApp, que aprendió, digamos, el uso de las tecnologías, pero bueno, hay otra gente, como Se le está cortando, pasa profe, el también audio. con los más jóvenes, que A ver, ahí al último anduvo mejor. bien. Profe, a No, raíz de eso, digo que ayudó mucho. Sí, sí, la UPC organizó hace poco, mitad de año, un voluntariado que sí, yo me te anoté, que era escucho. destinado al adulto mayor, justo para lo que dijo usted, de que hay personas de adultos mayores que se sienten solas y no tienen mucho acceso tecnológico. Y bueno, a través de un número de teléfono, un número fijo, la UPC organizaba todas las conexiones y yo, por ejemplo, me designaban un adulto mayor, me daban un número de teléfono y yo le tenía que llamar 1 o 2 veces por semana, 2 veces por semana. Y pasó en ese programa, que ya está más en la parte terminando, de que muchos adultos mayores, por un lado, pensaban que le estaban como mintiendo, que lo estaban estafando cuando la gente lo llamaba, eso que ya estaba acordado, digamos, o tenían miedo cuando recibían llamadas telefónicas. Yo no me fue también a mí. Y otros les pasaba directamente que no contestaban y como que el programa costó mucho hacerlo. Y era simplemente hacer llamadas por teléfono, entre estudiantes de la UPC y entre adultos mayores que estaban en el programa. Y ahí muestra un poco cómo cuesta mucho todo el tema de la comunicación, aunque sea por números de teléfono, que para nosotros es muy básico eso. Sí, sí, claramente, es una dificultad y es una paradoja de esta pandemia, digamos, como ustedes bien lo marcaron, ¿no? La necesidad que tiene el adulto eh, eh, y a la vez la imposibilidad muchas veces de poder comer. La medida que ha perdido, digamos, hace un montón de actividades, se me corta. Sí, se corta, aunque más o menos se entiende lo que está queriendo decir, pero se corta bastante. Bueno, así nosotros ya estaríamos. Si alguno quiere acotar, agregar algo más. Sí, o alguna experiencia de adultos mayores. La verdad que hoy con el COVID, el grupo de riesgo son los adultos mayores. Por ejemplo, a mi abuelo, que es de un pueblo de Catamarca, lo internaron la semana pasada, tuvo que viajar a la ciudad de Catamarca y lo primero que hicieron fue hacerle un aislamiento y el hisopado para saber si no tenía COVID, obviamente. Y es constantemente saber si tienen o no los adultos mayores, porque son el grupo de riesgo que lamentablemente, sí, cuando vemos las muertes COVID por día, el 90% superan los 60 años.
Pero bueno, profe, nosotros en cuanto a la presentación, ya estaríamos. Si quiere alguno o alguna hacer una pregunta, tengo hasta las 2 de la tarde. No, mentira. Yo quería decir algo, chicos, con respecto a lo que dijiste, Facu, del tema de la comunicación que vos tuviste que hacer, que por ahí no te ha ido tan bien. Por ahí no es nada fácil, por ahí para ellos, digamos que lo llame una persona que por ahí ellos no tengan tanta afinidad, por así decirlo, y no solo, digamos, es un trabajo complejo para vos, sino para ellos también. Entonces, es como intentar buscarle la mayor vuelta a eso para que se pueda dar realmente. Yo también en el caso, como Nahuel dijo también, yo también tengo, bueno, mis dos abuelos que están en un geriátrico también, y para ellos es muy importante el tema de que nosotros nos comuniquemos, de que nosotros los llamemos, de que le comentemos cosas, digamos, de que hablemos. Entonces creo que la comunicación es muy importante, y más para la gente que está totalmente aislada de lo que es nuestro hogar, nuestra casa, y que bueno, que nosotros mediante la educación física, los dos elementos más importantes que creo que debemos tener en cuenta siempre es el de cuidar y el de prevenir, ¿sí? Mediante la salud, mediante la actividad física, creo que son los dos elementos claves que debemos tener como principales para con ellos, y no dejarlos en un plano más secundario siempre, porque siempre que se habla de actividad física o se habla de personas mayores, se habla como de un plano secundario. Me parece que como que tenemos que intentar de que sea un plano más prioritario y no en un plano secundario, digamos. Excelente, sí. Ahí volvió el profe, me parece. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿me escuchan ahí? Perdón. Sí, profe. Ahí volví con los poquitos datos que me deben quedar en el celular de este mes. No, bueno, simplemente para acotar algunas cosas, la verdad que muy bien la exposición, me parece que han llevado muy bien el orden de la exposición. Creo que en la diapositiva esa donde mostraron todos los cambios que se producen en el adulto mayor, está la clave para poder programar o pensar las prioridades a la hora del trabajo de la actividad física. Lo desarrollaron muy bien, y eso me parece que tiene que ver con una cuestión cultural de cambio de hábitos de la gente hacia la práctica de actividad física. Salvando este contexto, ¿no?, del COVID. No sé si me escuchan bien ahí. Sí, profe, Sí, profe, ahí sí. Bien. Y lo otro, ejemplo, está muy de moda también el trabajo en algunos deportes como el Newcon, que es como un vóley adaptado, digamos, para el adulto, y que hay que tener mucho cuidado. Es decir, es muy importante el trabajo y lo que logra, porque por ahí se incentiva la participación, por ejemplo, a través de los juegos de Evita, en estas disciplinas, ya un poco más de manera competitiva. Digo, hay que tener muy en cuenta que, por más sencilla que parezca la actividad, el adulto necesita una preparación para esas actividades. Mencionaron recién ahí ustedes sus abuelos. Se juntan con su abuelo el fin de semana cuando se pueden juntar, o iban de vacaciones juntos, y se jugaban un partidito de tejo en la playa o a la orilla de un río. No hay ningún problema, porque estaban jugando, disfrutando y demás. Ahora, el problema es cuando se comienza a incorporar la competencia y el adulto se empieza a preparar para esa competencia y quiere ganar esas competencias porque son también muy competitivos. A medida que se van sintiendo bien, se va incentivando o se van fortaleciendo estas ganas de competir natural en las personas,
y en vez de tirar la fichita 10 veces por día o en un partido, la tiran 70 veces. Y la tiran más lejos porque el otro, para querer ganarle, le tira el tejín más lejos. Entonces, ahí pueden venir las lesiones, por ejemplo, las tendinitis de hombro. O lo mismo pasa en el Newcon. Una cosa es cuando están jugando entre amigos y comparten la actividad y se divierten. Diferente es cuando le tienen que ganar al otro equipo para pasar de ronda y para realizar un viaje, etcétera, etcétera. Entonces, con esto digo, no estoy desalentando la competencia, pero sí hay que tener muy en cuenta que una actividad tan sencilla como el tejo, que recreativamente no tiene ningún problema, cuando aborda la fase competitiva, necesita una preparación. Entonces, trabajar mucho sobre la movilidad articular, sobre el fortalecimiento de la zona y demás, para que pueda esta persona mayor realizar, tirar el tejo 50, 60, 70 veces en una clase, ¿sí? Entonces digo, parecen actividades inofensivas, pero bueno, hay que tener cuidado, porque si no está preparado, lo mismo que en el caso del Newcon, con los desplazamientos y demás, se va marcando mucho la diferencia de niveles muchas veces de los equipos, y bueno, esto puede llevar a provocar alguna lesión, alguna caída, digamos, algún traspié, y una caída que termina en la lesión. Y bien, como decían ustedes, uno de los principales objetivos es tratar de evitar las caídas, porque yo se los ponía ahí en el chat, muchas veces la caída en el adulto representa o es sinónimo de muerte, porque termina, digamos, una caída o una fractura de cadera o una fractura del miembro inferior, lo termina postrando y finalmente hay alto grado de morbilidad en ese sentido. Entonces, bueno, esto cuando ustedes planteaban de tener en cuenta en la clase los gustos y los objetivos, también saber ponerle o intentar ponerle un límite y un freno a esta competitividad muchas veces que vuelvo a repetir, como se van sintiendo mejor, se van mejorando sus capacidades, etcétera, etcétera, bueno, pero algunos también son muy competitivos. Y lo difícil del trabajo con el adulto mayor, a diferencia de los niños, es que cuando nosotros tomamos un niño de 10 o 12 años, están todos más o menos por el mismo lugar, en cuanto a lo motriz, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo afectivo. El adulto mayor, y ustedes bien lo dijeron, llega una persona a una actividad que tiene 55 años y hay dos personas que tienen la misma edad, pero que son completamente diferentes, por su historia de vida, por sus patologías, por su grado de actividad física o no durante la vida, además. Y ahí es donde radica la dificultad a la hora de programar y organizar las clases, ¿no? Porque tienen toda una vida recorrida y bueno, en esa vida puede tener aspectos positivos y otros no tanto, ¿no? Patologías asociadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad que los quiero felicitar, vuelvo a repetir, muy, muy bien desarrollado el tema, lamento mucho no haber podido haber hecho algunas intervenciones ahí en el chat. Nunca el objetivo es interrumpir, sino aportar, pero lamentablemente el Internet, no sé qué pasa, me juega una mala pasada. Bien, les decía, en función de las características que está teniendo el año y cómo está terminando, vamos a dejar como instancia, o sea, vamos a terminar con la exposición de los temas. Nos quedaría el 9 el grupo de gimnasia pre-posparto, el 16 el grupo de cardiovasculares y el 23 el de asma. Y yo había pensado para el cierre, la presentación de un proyecto, pero lo voy a dejar a ese proyecto, o sea, voy a presentar la consigna, pero lo voy a dejar de manera voluntaria, es decir, que los grupos que quieran elaborar el proyecto y compartirlos y recibir algún tipo de evolución, lo vamos a hacer esa clase, pero va a ser voluntario. ¿Esto por qué? Porque veo que institucionalmente, digamos, a nivel general del sistema educativo se han ido cambiando algunas reglas de juego, entiendo en perjuicio de los estudiantes, en cuando en algún momento se dijo que no se iba a evaluar, después que sí se iba a evaluar, que nadie repetía el año, que ahora hablo de los otros niveles, ¿no? Entonces, bueno, entiendo de que estamos llegando a un fin de año complicado, que nos ha tocado transitar muy complicado, entonces voy a priorizar o hacer el cierre del espacio curricular con la exposición de los temas. Y voy a dejar de manera opcional a aquel grupo que quiera la elaboración del proyecto y presentarlo. Que después nos pondremos de acuerdo, si ningún grupo optó por esta instancia, haremos una clase de cierre en esa oportunidad. ¿Sí? Pero lo voy a dejar librado a su criterio y en función de cómo vengan transitando el resto de los espacios para no recargarlos.
vuelvo a repetir, estoy muy conforme con el proceso que venimos llevando adelante. Ha habido algunos alumnos que no han podido participar la clase pasada en esta instancia evaluativa, ya vamos a buscar la manera para que puedan recuperar esa instancia y que también la tengan acreditada. Y la presentación de los trabajos hasta acá, el trabajo que hicimos de la encuesta más las exposiciones, va a ser lo que va de alguna manera conformar la instancia evaluativa del espacio curricular, ¿sí? Así que, bueno, nada, quiero destacar lo que se ha trabajado hasta acá y redoblar la apuesta, como siempre digo, cada grupo que pasa y desarrolla bien el tema va colocando la vara un poco más alta. Hoy los compañeros han propuesto la intervención y eso me parece muy bueno. Han dejado claro cuáles son los aspectos y los pilares de la actividad física, que me parece que es lo que todos los grupos tienen que hacer hincapié, que faltan. Así que bueno, vamos a terminar, digamos, con la cuestión académica, si se quiere, formal, el 23 de octubre con la exposición del grupo de asma, ¿sí? Y dejar ahí un par de clases para esto opcional del proyecto y para algunos alumnos que tengan todavía alguna instancia por acreditar, como fueron los alumnos que no pudieron estar presentes en la clase pasada. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, y si no, nos estaríamos viendo la clase que viene con la gimnasia pre y posparto. Profe, esta elaboración del proyecto tiene algo que ver con la preparación de la acreditación final o entendí mal? No, por eso la preparación va a ser opcional, digamos. Si alguien quiere elaborar, antes formaba parte de como el cierre, digamos, pero he decidido en función de cómo se ha presentado el año, suspender esa instancia obligatoria y que pase a ser opcional, digamos. Si algún grupo quiere tomar esa opción, lo toma, lo presenta, yo voy a subir la consigna al aula virtual, pero no va a ser obligatorio. Si algún grupo quiere sumarse a ese desafío y le interesa la propuesta como un ejercicio de lo que es la presentación de un proyecto y poder explicar y transferir, que tiene que ver con la patología que ustedes tienen, pero otros años era obligatoria y forma parte de la acreditación del espacio. Este año he decidido priorizar solamente las exposiciones de los temas. Estaremos cerrando, digamos, con la exposición de todos los temas, en el caso del 23 con asma. Bárbaro, profe. Con el virus, así que sigan cuidándose y nos estaremos viendo la semana que viene con gimnasia pre y posparto. Muchísimas gracias al grupo que expuso y a